Dicen que cuando perteneces a una familia de narcos, tu destino es seguir los pasos de toda tu familia, quieras o no, ya que no importa lo que tú quieras, harás lo que debas hacer. Este fue el destino de los hijos del Mayo Zambada, los cuales, a diferencia de su padre, tuvieron un destino peor. ¿Qué fue lo que hicieron? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Ismael El Mayo Zambada es una de las figuras más enigmáticas y poderosas del narcotráfico en México. Al igual que otros líderes del crimen organizado, su familia ha jugado un papel crucial en la consolidación y expansión de sus operaciones. Sus hijos en particular han sido fundamentales en el funcionamiento del Cártel de Sinaloa, asumiendo roles claves en la organización y enfrentando las consecuencias de sus actividades. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, es quizás el hijo más conocido del Mayo. Nacido el 20 de marzo de 1975, Vicente se involucró en el negocio familiar desde una edad temprana. A lo largo de los años, ascendió a una posición de liderazgo dentro del cártel, manejando operaciones cruciales como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y la logística necesaria para mantener el flujo constante de narcóticos. Sin embargo, su vida cambió drásticamente en marzo de 2009, cuando fue arrestado en México y posteriormente extraditado a los Estados Unidos en 2010. En un giro sorprendente, Vicente decidió cooperar con las autoridades estadounidenses, proporcionando información valiosa sobre el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa y testificando en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, en su juicio en Nueva York en 2019. Su cooperación le valió una reducción de su sentencia, aunque su decisión de convertirse en testigo del gobierno lo convirtió en un traidor a los ojos de muchos dentro del mundo del narcotráfico. Serafín Zambada Ortiz es otro de los hijos del Mayo que ha estado involucrado en el negocio familiar. Nacido el 27 de mayo de 1990, Serafín fue arrestado en noviembre de 2013 en Nogales, Arizona, cuando intentaba cruzar la frontera desde México. Fue acusado de conspiración para distribuir metanfetaminas y cocaína en Estados Unidos. A diferencia de su medio hermano Vicente, Serafín evitó un juicio prolongado al declararse culpable en septiembre de 2014. Su arresto y encarcelamiento subrayaron la constante vigilancia de las autoridades estadounidenses sobre los movimientos de los miembros del Cártel de Sinaloa, especialmente aquellos con conexiones directas a líderes prominentes como el Mayo. Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, es otro de los hijos del Mayo que ha jugado un papel importante en operaciones del cártel. Nacido el 3 de junio de 1984, Mayito Gordo fue arrestado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, durante una operación militar. Fue acusado de cargos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. A lo largo de su tiempo en el cártel, se le ha atribuido la supervisión de diversas operaciones logísticas y financieras, asegurando que los ingresos del narcotráfico se mantuvieran en circulación y que las rutas de tráfico permanecieran seguras. Su arresto fue un golpe significativo para el Mayo, ya que Mayito Gordo era considerado uno de sus hijos más capaces y de confianza. Teresa Zambada Niebla, conocida como la Teresita, es la hija del Mayo, y aunque no es tan prominente como sus hermanos, ha sido implicada en actividades relacionadas con el lavado de dinero y la gestión de las finanzas del cártel. A diferencia de sus hermanos, Teresa ha mantenido un perfil más bajo, pero su papel en la organización es crucial para asegurar que los fondos del cártel sean blanqueados y reinvertidos adecuadamente. Las autoridades estadounidenses han identificado a la Teresita en varias investigaciones, pero hasta ahora ha logrado evitar el arresto. María Teresa Zambada Niebla también ha estado involucrada en el negocio familiar, aunque en menor medida que sus hermanos varones. Su rol ha sido principalmente de apoyo, ayudando a coordinar operaciones logísticas y asegurando la comunicación entre diferentes facciones del cártel. Al igual que su hermana Teresa, ha mantenido un perfil bajo, pero su contribución a la organización es significativa. Los crímenes más grandes de los hijos de Zambada. El primer crimen que sacudió a México y Estados Unidos fue la operación de tráfico de drogas dirigida por Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo.
En 2009, las autoridades estadounidenses descubrieron una red de distribución de drogas que llevaba grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetaminas desde México hasta las principales ciudades de Estados Unidos. Vicente había perfeccionado un sistema logístico casi impenetrable, utilizando vehículos con compartimientos secretos y rutas aéreas y marítimas cuidadosamente planificadas. Esta operación generó ingresos multimillonarios para el cártel y extendió su influencia a niveles sin precedentes. La sofisticación del sistema dejó atónitos a los agentes de la DEA, quienes admitieron que el alcance y la eficiencia de la red de tráfico de drogas dirigida por el Vicentillo eran incomparable. La caída de esta operación fue tan espectacular como su ascenso. En marzo de 2009, Vicente fue arrestado en un lujoso hotel de la Ciudad de México. La captura fue el resultado de una colaboración internacional entre agencias mexicanas y estadounidenses, y la noticia recorrió el mundo. La magnitud de la red de tráfico de drogas revelada durante su juicio en Chicago dejó al descubierto el poder y la organización del cártel de Sinaloa, consolidando a Vicente como uno de los capos más influyentes de su generación. El segundo crimen que resonó fuertemente fue la masacre de San Fernando, un oscuro episodio atribuido a los conflictos entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. En este caso, Serafín Zambada Ortiz jugó un papel crucial. En 2010, una serie de enfrentamientos sangrientos en el estado de Tamaulipas resultó en la muerte de 72 migrantes en una bodega. Aunque inicialmente se culpó a los Zetas, las investigaciones posteriores revelaron que elementos del cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Serafín, habían estado involucrados en el evento, utilizando la violencia extrema como una táctica para eliminar a sus rivales y sembrar el terror. La brutalidad de los asesinatos, que incluían torturas y ejecuciones sumarias, causó indignación internacional y resaltó la ferocidad con la que los Zambada defendían su territorio. Finalmente, Ismael Zambada Imperial, conocido como Mallito Gordo, protagonizó una de las más audaces operaciones de lavado de dinero en la historia del narcotráfico. Entre 2012 y 2014, Mallito Gordo diseñó un esquema para lavar millones de dólares provenientes de las ventas de drogas mediante una compleja red de empresas fachada en México y Estados Unidos. Utilizando todo tipo de negocios, desde compañías de transporte hasta restaurantes, Mallito logró infiltrar fondos ilícitos en el sistema financiero, disfrazándolos como ingresos legítimos. La audacia de la operación no tenía precedentes. Involucraba sobornos a funcionarios, manipulación de registros contables y la cooperación de bancos locales e internacionales. El alcance de este crimen se descubrió en noviembre de 2014, cuando Mallito Gordo fue arrestado durante una redada militar en Culiacán. El descubrimiento de la red de lavado de dinero dejó al descubierto la sofisticación y la inteligencia con la que operaban el cártel de Sinaloa, revelando la capacidad del Hijo del Mayo para combinar violencia con astucia financiera. La detención de Mallito Gordo fue un golpe significativo para el cártel y un recordatorio de que incluso los criminales más inteligentes pueden ser atrapados. Su relación con los hijos del Chapo. Los hijos del Mayo Zambada, Vicente, Serafín e Ismael, crecieron en la sombra de su padre, adquiriendo una comprensión profunda y estratégica del negocio del narcotráfico. Vicente, conocido como El Vicentillo, fue una figura clave en la organización, liderando operaciones logísticas y estableciendo rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Serafín y Mallito Gordo también desempeñaron roles importantes, manejando aspectos operativos y financieros del cártel. Por otro lado, los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, heredaron no solo el nombre de su padre, sino también su brutalidad y astucia en el mundo del crimen. A lo largo de los años, ambas familias han colaborado estrechamente en múltiples operaciones. Uno de los momentos más destacados de esta cooperación fue la expansión de las rutas de tráfico de drogas hacia el este de Estados Unidos, un mercado altamente lucrativo. Utilizando su red de contactos y su conocimiento del negocio, Vicente Zambada y los Chapitos coordinaron el envío de grandes cargamentos de cocaína y metanfetaminas a través de rutas que evitaban la vigilancia de las autoridades. Esta colaboración resultó en ingresos multimillonarios para el cártel y fortaleció su control sobre el mercado estadounidense. Sin embargo, esta alianza no ha estado exenta de conflictos. La captura del Chapo en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 dejó un vacío de poder que tanto los hijos del Mayo como los Chapitos intentaron llenar.
Los rumores de desconfianza y traición comenzaron a surgir, con ambas facciones acusándose mutuamente de colaborar con las autoridades para proteger sus propios intereses. Esta tensión se exacerbó cuando se reveló que Vicente Zambada había llegado a un acuerdo con la DEA, proporcionando información sobre las operaciones del cártel a cambio de una reducción de su sentencia. Los Chapitos vieron esto como una traición imperdonable, generando una grieta profunda en su relación con los hijos de El Mayo. A pesar de estas tensiones, la necesidad de mantener el control del cártel y enfrentar amenazas externas ha forzado a ambas facciones a trabajar juntas en varias ocasiones. Un ejemplo notable fue la respuesta de la creciente influencia del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. La amenaza del CJNG, conocido por su extrema violencia y su rápida expansión, obligó a los hijos del Mayo y los Chapitos a unirse para defender su territorio y operaciones. Esta alianza temporal demostró la capacidad de ambas familias para dejar de lado sus diferencias y enfrentar enemigos comunes cuando sus intereses estaban en juego. La rivalidad entre los hijos del Mayo y los Chapitos también se ha manifestado en su control sobre las ciudades clave de Sinaloa. Culiacán, la capital del estado, ha sido un escenario de conflicto constante. Mientras que los Chapitos han intentado consolidar su control sobre la ciudad, utilizando tácticas de intimidación y violencia, los hijos del Mayo han optado por un enfoque más estratégico, utilizando su influencia y contactos para mantener el orden y evitar confrontaciones directas. Esta diferencia en métodos ha generado fricciones, con cada facción tratando de demostrar su superioridad y control sobre la otra. Uno de los episodios más tensos en esta relación fue el Culiacanazo, de octubre de 2019, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron brevemente a Ovidio Guzmán, solo para ser forzadas a liberarlo ante la brutal respuesta del cártel. Aunque públicamente se presentó como una victoria de los Chapitos, los rumores sugieren que la operación contó con la coordinación y el respaldo de los hijos del Mayo, quienes vieron la oportunidad de demostrar su poder y control sobre la situación. Esta acción conjunta, aunque exitosa en liberar a Ovidio, dejó al descubierto las frágiles alianzas y la desconfianza latente entre ambas facciones. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Las capturas de los hijos de Zambada. La primera gran captura fue la de Vicente Zambada Niebla, también conocido como El Vicentillo. En marzo de 2009, Vicente, quien había asumido un rol crucial en la administración de operaciones del cártel, estaba en el punto álgido de su poder. Conocido por su habilidad para gestionar la logística de tráfico de drogas a gran escala, su arresto representaba un golpe severo para la estructura del cártel de Sinaloa. La operación para capturarlo se desarrolló en un lujoso hotel en la Ciudad de México, donde Vicente se encontraba refugiado en un lugar que presumía ser seguro. La colaboración entre agencias mexicanas y estadounidenses, especialmente la DEA y la Policía Federal Mexicana, fue clave para su captura. Las autoridades, con inteligencia obtenida a través de vigilancia y escuchas telefónicas, lograron rastrear sus movimientos y coordinar una redada precisa. La operación fue rápida y eficiente, resultando en la detención de Vicente sin disparar un solo tiro. Su captura no solo debilitó al cártel, sino que también desencadenó una serie de revelaciones sobre sus operaciones, lo que llevó a investigaciones más amplias y a la eventual operación de Vicente con las autoridades estadounidenses. A pocos años después, en noviembre de 2013, la atención se centró en Serafín Zambada Ortiz. La captura de Serafín se realizó en Nogales, Arizona, en un contexto de creciente presión sobre el cártel. Serafín había sido un importante operador financiero y logístico del cártel de Sinaloa, manejando grandes sumas de dinero y organizando el transporte de narcóticos. Su arresto se produjo durante un operativo conjunto entre la DEA y las autoridades fronterizas estadounidenses, que ya habían estado rastreando sus actividades financieras y patrones de tráfico. La detención se realizó mientras Serafín intentaba cruzar la frontera, transportando una cantidad significativa de metanfetaminas. El operativo fue minucioso. Las autoridades utilizaron técnicas avanzadas de vigilancia y análisis de datos para anticipar sus movimientos y prepararse para el arresto. La captura de Serafín no solo significó un golpe a las operaciones del cártel, sino que también proporcionó a las autoridades una visión más profunda de la estructura y el funcionamiento interno de la organización.
La tercera gran captura fue la de Mallito Gordo, Ismael Zambada Imperial, en noviembre de 2014. Esta detención se produjo en Culiacán, Sinaloa, una ciudad crucial para las operaciones del cártel de Sinaloa. Mallito Gordo había sido un operador clave en la logística del cártel y la supervisión de las rutas de tráfico. Su captura se realizó durante una operación militar en la que participaron fuerzas del Ejército Mexicano y la Policía Federal. Las autoridades habían estado monitorizando sus actividades durante meses, recopilando información a través de inteligencia de campo y escuchas telefónicas. La operación para capturarlo fue de alta precisión. Los oficiales se coordinaron para rodear la residencia de Mallito Gordo sin alertarlo, evitando así un enfrentamiento violento. La detención se produjo sin incidentes graves, aunque la operación fue tensa debido a la posibilidad de resistencia armada. La captura de Mallito Gordo significó una pérdida significativa para el cártel, ya que su habilidad para manejar las operaciones logísticas y financieras era fundamental para el funcionamiento de la organización. Cada una de estas capturas fue un testimonio del compromiso de las autoridades para enfrentar el narcotráfico y desmantelar las redes criminales que operan a nivel internacional. La combinación de inteligencia avanzada, cooperación internacional y operativos cuidadosamente planeados fue clave para el éxito de estas operaciones. La caída de Vicente, Serafín y Mallito Gordo debilitó el poder del cártel de Sinaloa, alterando el equilibrio de poder en el mundo del narcotráfico y demostrando la capacidad de las autoridades para enfrentar y desafiar a uno de los carteles más poderosos del mundo. La consecuencia de estas detenciones también se sintieron dentro del cártel de Sinaloa, que enfrentó un periodo de reorganización y ajuste interno. La pérdida de líderes clave obligó a la organización a adaptarse rápidamente, lo que llevó a un aumento de las tensiones internas y a la intensificación de la competencia en otros grupos criminales. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.